cuando uno va a calificar a alguien, debiera tener claro cómo evalúo la práctica profesional. El artículo 128 del estatuto nos habla de que el director tiene que llevar adelante un legajo, que muy pocas veces se construye ese legajo. A veces... Esperen que vamos a bloquear a alguien acá. Ahí está. Muy pocas veces este legajo se construye como corresponde. Algunos lo hacen simplemente observando la inasistencia del docente. Y eso no es correcto. ¿Lo silencias a Leonardo, Nacho? Porque sigue... Perdón, Sí, ahí está silenciado. Estoy lento con la compu. Gracias. Y esto de poder generar un legajo no se hace con una sola observación, ¿sí? Esto es lo mismo que el docente debe construir por el régimen académico, el legajo pedagógico del chico. Es muy similar, pero uno es un legajo de aprendizaje y el otro es un legajo de la práctica de enseñanza. Entonces, poder construir esto es un proceso. Yo tengo que tener en claro, en estas cosas que plantea Daniel, son las evidencias que yo necesito para luego calificar al docente. Primero tengo que evaluar. Y fíjense que estoy separando los procesos. Evaluar es una cosa, evaluar es construir evidencias que me van a dar el marco para que yo pueda calificar otro proceso. Son dos procesos distintos. Muchas veces en la gestión, ya sea del profesor o del maestro en el aula, del secretario, del director o del inspector, se confunden y se hacen todas las cosas como si fuesen un solo proceso. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque me lleva a tomar decisiones, lleva a argumentar de manera incorrecta. Entonces yo tengo que separar, aprender que una cosa es evaluar y otra cosa es calificar. En ese caso que me planteó Daniel. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta antes de que yo empiece a hablar concretamente de lo que nos traía hoy. No hay preguntas. Bien, entonces yo empiezo. A ver, no hay ninguna. Listo. Le voy a contestar a Leonardo que escribió, me dice, mi director no gestiona. Y les voy a decir una cosa. Esta afirmación que dice, mi director no gestiona, es una forma de gestionar. Ojo. ¿Se entiende? No hacerme cargo de las cosas es una forma de gestionar. Después dice, ni escucha a nadie. Bien, el director no tiene por qué escuchar a nadie, tendría que leer. Si yo quiero que el director atienda profesionalmente una cuestión, la tengo que escribir. Le tengo que generar una demanda escrita sobre la cual él me tiene que dar respuesta. Cuando yo presento un escrito, la administración, sería la Dirección General de Escuela, representada por el director, tiene 5 a 10 días para contestar. Si no lo hace, yo puedo proceder con los recursos. Y acá es donde yo empiezo, ¿no? Con esto de esta cuestión que yo lo llamaba a ustedes acá. Bien, soy jefe de área. Listo. ¿Y quién era? MA. Pueden abrir el micrófono para intervenir. Hola, MA. Quiero saber. Son dos chicas, no sé, están muteadas. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Mi nombre es Débora. Sí. Yo había puesto ahí cómo elaborar el PES. Estoy estudiando para un cargo directivo y no tengo por ahí. Bien. ¿Cómo empezar? Bien. Primero que nada, yo te pregunto, ¿vos sabés cuántas planificaciones hace un director? ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas? Decime. Y muchas. No, muchas no. ¿Cuántas? Concretamente, no son muchas. ¿Y el proyecto institucional? No lo hace el director. Junto con... No lo hace el director. No sé. El proyecto institucional lo coordina el director, pero no lo hace. Bien. ¿Cuántas planificaciones hace un maestro o un profesor?
Y en el año una junto con proyectos. Bien, vamos a ponernos en claro. El profesor, el maestro, solamente realizan una planificación situada sobre estrategias. Sí, El cómo. Eso es lo que planifica un maestro, el cómo. ¿Bien? Esto también lo hace el director, el inspector, el secretario. Trabajan sobre el cómo. ¿Bien? Pero no es su única planificación. El director no puede trabajar solo con el cómo. El maestro sí, el profesor sí, porque es el cómo enseño. ujú, ¿Bien? Ahora, después te mandamos para que hagas un pequeño curso. Ya. Porque, dale. digamos, no es que es una planificación. ¿Por qué pensamos en una planificación? Porque el profesorado nos formó así, pero para dar clases, no para gestionar una escuela. El Sí, proyecto educativo de supervisión tiene relación con otras 3 planificaciones. ok. Esas 3 planificaciones hacen a la función del director. Y el proyecto educativo de supervisión se relaciona con la planificación de la agenda, que no es la agenda que vos tenés como cuadernito de los días, no, una Sí, agenda que tiene procesos de largo plazo. El director piensa o debiera pensar en el largo plazo. largo plazo. El maestro, el profesor y el secretario son planificadores cortoplacistas. ¿Por qué? Porque planifican solo para un año. Claro, Bien, o por ahí para 15 días, para una semana, pero es una planificación cortoplacista. El director no se puede quedar en eso. Ahora, vos dijiste, el director planifica el proyecto institucional. En realidad, sí, junto con los docentes. espera, si es un buen director, planifica ese proyecto institucional desde su lugar como una oferta. Es lo que yo le ofrezco, así como sale el almacén de tu barrio con un pizarroncito y pone hoy los fideos 20% de descuento, una oferta. La escuela tiene que salir con su pizarroncito y decir, en esta escuela se hace tal intervención y que no se hace en otras escuelas. Bien, esto es mi oferta. Para esa oferta yo tengo que planificar una estrategia, pero también tengo que planificar una agenda, un tiempo, pero también tengo que planificar cómo la voy a evaluar, que es el proyecto educativo de supervisión. Para eso hay que trabajar mucho sobre la interpretación y el análisis, no sobre el resultado. Por Sí, eso yo no te lo puedo dar así ahora. En realidad, eso se redondea más o menos en 6 clases, para que entiendas el fundamento de por qué se hace eso. No es que te digo, che, hace una agenda, y vos solo haces una agenda. sí, Bien. En este sentido, el director tiene que entender quiénes son los responsables de cada tarea. Y acá no hablamos de actividad, hablamos de tarea. Un ejemplo rápido para todos. Si yo voy a hacer una torta con ustedes, ustedes me invitan a tomar mates y me dicen, che, cuando vengas hacemos una torta. Y yo les digo, yo ya que voy para allá, para tu casa, para tu quinta, para tu pileta, lo que sea, yo voy para allá, me hago cargo de comprar los ingredientes. ¿Bien? sí, Ahora, llego y como justo en el camino, no sé, me llamaron de un laburo, pues papá, me olvido de los ingredientes. ¿Podemos hacer la torta? No. ¿Por qué? Porque una tarea que es indispensable no es la actividad es hacer la torta, pero la tarea que es indispensable, de la cual Marcos era el responsable, no la cumplió. Fíjate vos la importancia de la agenda. Y yo ya estoy aplicando la evaluación, porque digo, Marcos es un irresponsable. Tenía esta tarea para tal fecha, para tal hora, y no la cumplió. claro.
¿Qué me permite a mí la agenda, el proyecto educativo de supervisión, la oferta y la estrategia? Generar previsión, porque yo ya los pongo a todos al tanto de esto. Yo digo, muchachos, esto es lo que vamos a hacer. ¿No lo cumpliste? Ahí empieza lo que decía Daniel, ¿cómo hago el artículo 128? Primero, teniendo en cuenta la previsión. Y acá hay cuestiones de principios constitucionales. ¿Sí? Si yo no informo, la información es un derecho, y la notificación también. Si yo no informo a través de la notificación, que el docente lo reciba y firme, yo estoy vulnerando un derecho. Y fíjense que si sigo la línea de derechos, estaría vulnerando el artículo 14 y 14 bis, porque le estoy impidiendo a ese docente tomar decisiones laborales. El trabajo de un director tiene que ver más con cuidar, con no vulnerar, con garantizar principios que con otra cosa. Y se basa mucho en la evaluación, en cómo construye evidencias. Entonces, si yo tiro una notificación donde estoy advirtiendo de qué manera vamos a trabajar, tengo que seguir con esos criterios en la evaluación del personal. Entonces, ¿por qué son tan importantes las reuniones plenarias al inicio de ciclo? Por esto, para poner en claro las reglas de juego. El artículo 6 del estatuto dice que nosotros tenemos que conocer el presente estatuto y todas las normas que concuerden con el estatuto. No podemos plantear la ignorancia. Fíjense que muchos de nosotros vemos fútbol, vemos handball, vemos lo que sea, y sabemos las normas. Y de nuestro trabajo hay muchos docentes que no saben ni la mínima norma. Entonces, esto hay que darle un valor, decir, ¿dónde pongo a mi laburo o mi profesión o mi oficio? Este es un tema a trabajar profundamente. Bueno, no sé si aclaré algo o oscurecí, pero bueno, vamos a seguir con las notas interminables. En muchas escuelas, me está pasando en estas semanas, ya me venía pasando, pero esta como que se acentuó bastante más. Los docentes o el director empiezan como una pelea donde yo le mando nota, yo le otra y me devuelve y qué sé yo, y nunca termina, nunca cierra esto. Y entonces muchos me llaman y me preguntan, ¿y cómo terminamos? Porque ya le mandé la nota que me tiene que entregar la planificación. Ya le mandé esto. Bueno, primero que nada, hay instrumentos que yo puedo utilizar respecto de esta cuestión de notas interminables. Primero que nada que hay procesos, ¿sí? Procesos de comunicación, procesos de notificación. Vamos a suponer que yo no estoy acusando a nadie, pero quiero construir el legajo que dice Daniel. Entonces tengo un docente que continuamente ingresa tarde a la institución o ingresa tarde al aula, quedándose en el recreo más minutos y resulta que un chico se accidentó porque él no estaba donde tenía que estar. Bien, ya llegamos a lo grave. Fíjense que mucha gente cree que, bueno, llego 5 minutos tarde. No, llegás 5 minutos tarde, pero hay niños, niñas, jóvenes, qué sé yo, que están solos. Y esto no puede pasar. ¿Bien? Entonces, lo primero que nada, yo no acusaría, porque si yo estoy acusando, lo que hago es violar un principio constitucional que es la presunción de inocencia, ¿sí? Y el derecho a la defensa. Entonces, yo no lo acuso, pero sí lo puedo entrevistar a ese docente y decirle, mira, en un acta muy sencilla, necesito
que presentes un descargo, solamente esta vez voy a hablar de descargo, sobre el incumplimiento que se observa de los artículos 125 y 126. ¿Sí? Y además podría poner del 117 y del 119. No aclaro. ¿Por qué? Porque si yo aclaro, oscurece. Cuando yo quiero aclarar, se ve lo subjetivo. Y esto no tiene que pasar. Entonces, ¿qué hago? Le doy esto y le indico. El descargo debe ser presentado en 48 horas hábiles. Si yo le solicito este descargo o le indico que genere el descargo un lunes, me lo tiene que presentar el jueves a la mañana, antes de las 12. Y ahí se cumplen las 48 horas hábiles. ¿Sí? Esto es una cuestión de procedimiento de acuerdo a la ley 7647, Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Se entiende eso? Ahora, a partir de lo que me escriba, porque me va a escribir Verdura, ya lo sé, porque esto pasa siempre cuando uno primero va a interpretar que yo lo estoy acusando, y yo no acusé nada porque le estoy diciendo que presento un descargo. ¿Bien? Entonces, cuando él me presente, si no me presenta, y esto puede pasar cuando los docentes no presentan las planificaciones, ¿qué hago? Estoy con el secretario, se cumplió, no sé, el 28 de febrero tuvieron una reunión plenaria y en la reunión plenaria les dicen el 3 de marzo tienen que estar las planificaciones. ¿Bien? Llega el 3 de marzo, yo voy a tener un listado que le digo al secretario que me arme y en ese listado tengo a todos los docentes y pongo la fecha de entrega de la planificación. Entonces con el secretario empezamos a ver. Este entregó, este no entregó, este vamos viendo, listo. Hay 5 que no entregaron. Entonces, como la fecha estaba estipulada esa, ¿qué puede decir el docente? Yo vengo tal fecha. Entonces yo puedo tenerlo en cuenta y decir, no viene el lunes 1 de marzo o 3 de marzo, viene el 5. Bueno, entonces considerará eso para saber que ese día. Entonces espero hasta ese día, nuevamente tildamos si la entregó, si no la entregó, y resulta que hay gente que no la entregó. Entonces, ¿cómo hay que cerrar esto? Porque no es solamente decirle, señores, tal fecha tienen que entregar tal cosa, sino que eso tiene que tener una apertura del proceso y un cierre del proceso. ¿Cómo se cierra este proceso? Me junto con el secretario, que estábamos viendo si entregaban las planificaciones, no estamos viendo si están bien las planificaciones, estamos viendo la entrega. Esto es un proceso. Y entonces, Juancito no entrega las planificaciones, no la entregó. Con el secretario hacemos un acta de incomparecencia, ¿sí? No compareció esta persona, no vino, no entregó. Y entonces decimos, en el día de la fecha, que era la fecha acordada para la entrega de planificaciones, Juancito no entregó la documentación pertinente. ¡Pum! Listo, ya guardamos ese acta. Juancito después debería traerla para remediar este asunto, pero yo ya puedo con esto juntarme con Juancito, entrevistarlo y decir, señor Juancito, usted no cumplió con las indicaciones de la reunión, con la fecha tanto, etcétera, etcétera, teniendo las actas de incomparecencia. Por lo tanto, se aplica la siguiente sanción. Artículo 132 o 133, inciso A. ¿Qué es esto? Un llamado de atención. Se le llama la atención y tiene 48 horas para presentar la documentación pertinente. Este tipo ya tiene un tema sobre la calificación, porque esto es parte del legajo. Este es el legajo no pedagógico, pero sí administrativo sobre su conducta. Entonces, fíjense, empecé una nota con el docente y se terminó. No es que seguimos y me viste y la cartera y no. Vos tenés que entregar la planificación en tal fecha,
no concurriste, tengo un testigo que es el secretario y se te sancionó. Bien, cuando uno empieza a hacer eso, los melones se acomodan en la carreta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el propio Juancito se va a acordar de nuestra madre, nuestra abuela, nuestra hermana, lo va a divulgar por todos lados y van a saber los demás que no estamos jugando, que estamos en nuestro rol. ¿Entienden eso hasta ahí? Bueno, vamos a seguir. Vamos a suponer que Juancito, que tiene derecho, yo cuando lo sanciono, le voy a escribir en esa acta donde lo sancioné, usted tiene el derecho a la vista, artículo 164, o sea, el acta no es solamente que yo lo sanciono, porque ahí le estoy notificando que va a ser sancionado. Y la sanción tiene que quedar firme. ¿Bien? Yo tengo que jugar acá a ser alguien garante todo el tiempo. Entonces, le voy a decir a Juancito, usted tiene derecho, si no lo hago, por ahí lo hago, y yo le digo, usted va a ser sancionado por este artículo, incumplió con esto. Le presento la documentación, adjunto a ese acta la documentación. ¿Qué voy a tener? El acta de inicio de clases, de la reunión plenaria, donde yo pido la planificación, la planilla, donde registramos con el secretario que nos fue entregada, el acta de incomparecencia, y ya tengo las pruebas. ¿Por qué? Y esto también es una cuestión constitucional. Primero, si se acusa a alguien, ¿sí?, hay presunción de inocencia, debería haber. Para que haya presunción de inocencia, la carga de la prueba, ¿qué quiere decir esto? Que el que tiene que probar que el otro es culpable es la administración, y el director es la administración. Entonces el director tiene que plantear las pruebas. Yo le planteo las pruebas. Acta de reunión plenaria, planilla de entrega de planificaciones, acta de incomparecencia. Hay pruebas. ¿Bien? ¿Y qué estoy cumpliendo acá yo? El artículo 164 del estatuto. Voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes los calificaron en noviembre del año pasado, agarraron y llenaron un set 4. Capaz que le pusieron 10 a todo, entonces no hubo problema. Pero si a mí me pusieron un 7, el director tendría que haber presentado el legajo del docente, la carga de la prueba. A vos te bajamos la nota por esto, te hicimos un seguimiento, llegás tarde, te avisamos, no entregás la planificación, etc. Y hay todo un seguimiento como yo se los planteo. Entonces, el otro tiene la vista, ¿sí?, de los actuados. Esto es un derecho, está en el artículo 164 del estatuto, y si quien tiene que dar vistas no la da, es una falta grave. Debe ser denunciado. ¿Se entiende hasta ahí? En esa misma acta donde yo planteo la sanción, le tengo que decir al docente, usted tiene derecho a los recursos. ¿Sí? Artículo 156, recurso de revocatoria. Artículo 158, recurso de jerárquico en subsidio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? A las 48 horas, algunas normas dicen que debiera esperar hasta 5 días. Yo digo, si yo estoy seguro de lo que hice y tengo las pruebas necesarias, etcétera, etcétera, yo esperaría en lo particular a que me presente el recurso de revocatoria. ¿Qué es un recurso de revocatoria? Que estoy en contra de lo que me planteó el director. Esa sanción, yo no estoy de acuerdo, entonces lo revoco. ¿Bien? Entonces le doy 10 días. Tenés 10 días para presentar tu recurso de revocatoria. ¿Bien? El tipo escribe un recurso, vaya a saber lo que escribe, ¿sí? Pero no, voy a contestar levemente.
¿Qué voy a contestar a ese recurso? ¿Ratifico o rectifico? Como yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, voy a hacer un acta, ratifico todo lo expresado en el acta de sanción. Bien, ya está. No, el tipo tiene ahora 2 días para ampliar eso para el jerárquico en subsidio. ¿Bien? Y entonces, él tiene que escribir un jerárquico en subsidio, que ¿qué voy a hacer yo? Todo ese legajito, voy a hacer un acta de leve al inspector y le voy a decir, solicito se eleve el presente legajo para jerárquico en subsidio. ¿Y dónde va a ir eso? Ni siquiera el inspector tiene que meterse, ¿eh? Esto va directamente a la dirección provincial del nivel en el que yo estoy. ¿Ven? ¿Cuántas veces tengo que escribir esto? Sí, al principio cuesta mucho porque nosotros no sabemos cómo escribir recursos o contestarlos. Y le damos una carga subjetiva muy grande. Hasta que aprendemos. Con uno de estos que mandamos a jerárquico en subsidio, las cosas se empiezan a acomodar, ¿sí? Y yo les explico por qué. Primero que nada, a veces, si yo me mando una y no cumplo con las cosas, es preferible que mi director me haga chachá, listo, un llamadito de atención, otra cosa mariposa. La próxima mejoraré. ¿Bien? Pero cuando un legajo sobre ciertas cuestiones de un docente, ¿qué puede pasar? Va al nivel, va a la dirección provincial del nivel. ¿Y qué pasa si el nivel le pide a otros directores que den cuenta de la práctica profesional de este docente? Y se descubre que hay otros directores que también están trabajando con esto, pero no saben cómo resolverlo, pero ahora está metida la dirección provincial. ¿Bien? Puede ser que esto termine en un presumario o en un sumario, dependiendo de las cuestiones. ¿Se entiende esto? ¿Quién va a ser el primero en evitar que esto salga del distrito? El inspector. Porque el inspector no va a querer que esto vaya a un jerárquico en subsidio. Entonces, cuando el inspector, ¿cómo estamos seguros de que lo elevó? Porque esto se eleva a través de la plataforma de GEDEVA y tiene que generar un número de expediente. Ya no es un legajo, es un expediente. Entonces, el inspector, cuando lo eleva, me tiene que dar el número de trámite o el número de expediente. Pero va a tratar de evitarlo. Bueno, cuando el inspector trate de evitarlo, ahí tenemos que ser muy contundentes en el acta que se haga con el inspector. Hacete cargo, papi. Yo hice mi trabajo. ¿Vos estás diciendo que no lo vas a elevar? Bien. Pueden pasar muchas cosas acá. Y dependiendo del carácter que tiene ese director. Y no estoy diciendo del mal humor, no. Estoy hablando del carácter, del posicionamiento filosófico, ético, de principios de ese director. Si el inspector no quiere seguir adelante, hay otras vías para seguir adelante. Le doy 10 días al inspector, como corresponde a la norma, para que me conteste con el número de trámite, o lo sigo vía mail, o, no sé, me presentaré en La Plata con el legajo del docente. ¿Qué pasa? Todo esto es mucho trabajo. Entonces es preferible seguir con las notas que van y vienen y qué sé yo. Hay gente que le gusta trabajar así. Pero todo proceso tiene que tener una apertura y un cierre. Entre esa apertura y el cierre hay un monitoreo constante. ¿Entendió? Yo siempre sigo estos monitoreos. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Quería saludar desde Olavarría. Bien. Quiero saber cómo elaborar mi PES. Bien, ya está. Hasta ahí voy bien. Bueno. Daniel tiene la mano levantada hace un ratito. No sé si es que quiere participar. Puede abrir el micrófono sin problema, ¿eh? No lo veo. No veo la manito. No, claro, espera, te tengo que pasar con anfitrión, solo que no quería molestarte. Sí, Daniel, sí. Sí, me quedé con respecto a la entrevista que le haces al docente.
no en el caso de no la presentación de documentación, sino porque llega tarde y bueno, y está incumple con el artículo 125, 1 y 2, por ejemplo, ¿no? Vos dijiste que se hace una entrevista y que le pedís un descargo. Cuando le estás solicitando un descargo, ¿ya no estás haciendo una acusación? No, Porque si le estás diciendo que te haga un descargo sobre el incumplimiento del 125, 1 y 2 y 117 y 118, bien, yo te voy a plantear algo. bien. Hay algo, un instrumento, una tecnología para estos casos que tiene, no sé cuántos siglos tiene, que se llama escritura. La escritura tiene que ser tu aliada para ver qué formas, qué sutilezas, qué estrategias vas a utilizar para que esto no parezca una acusación. Obviamente que es una acusación en el sentido amplio de la acusación, pero si yo planteo algunas cuestiones, puede quedar expresado de tal manera que no sea una acusación. ¿Se entiende, Daniel? Sí, para mí parece muy difícil, ¿no? Porque si vos me lo hacen a mí, yo voy a pensar que vos me estás acusando de que estoy llegando tarde, o que me estoy yendo antes. No, yo no te estoy acusando, yo te estoy diciendo, yo te estoy dando evidencias. Y entonces yo te digo, en tal momento usted ingresó al aula en tal hora. En tal momento usted, no sé, llegó a tal hora y firmó, hasta podemos poner eso, entró a tal hora y firmó tal otra. Bien, solicito descargo de esta situación de acuerdo al artículo tanto. Acá hay una cuestión también del lenguaje. Mientras menos aclaramos, más el otro mete los pies en el barro. Entonces va a empezar a decir, se me murió el perro, mientras yo iba de la sala de profesores al aula, me abdujo un ovni, ¿entendés? Entonces voy a decir, ah, bien, buenísimo. Con todo eso, que el que lo lea, soy un jefe, representante de la Dirección General de Escuela, cuidando las trayectorias escolares, ¿sí? Y le digo a esta persona, ¿por qué llegaste tarde? Justifícalo. Bien, justifica, me abdujo un ovni. ¿Vos te crees que alguien no va a leer y comparar? Porque esto no termina ahí. Una vez que yo tengo el descargo de este tipo, que es un delincuente, yo ahí sí empiezo a hacer mi acusación firme. Y yo lo pondría en infinitivo, es decir, usted estaría vulnerando luego en la acusación, ¿no? Usted estaría vulnerando las trayectorias escolares porque no está cuidando de manera activa a los alumnos, etcétera, etcétera. Y ahí escribo yo, sí, la verdadera acusación, entre comillas. ¿Por qué? Porque el tipo es inocente hasta que demuestro lo contrario. Pero yo ya de antemano le tiré algunas que tengo pruebas. Entonces, ahora que yo te estoy acusando verdaderamente, no solamente me voy a entrevistar con vos, me voy a entrevistar con un grupo de alumnos, con toda el aula, no individualmente. ¿Qué pasó con este docente? Con los auxiliares, a ver qué vieron, con compañeros, con preceptores, con alguien que ¿se entiende? Le voy a... Acá es como se juega al póker. Tengo otros ases. No es que yo te voy a tirar con un solo as. No, yo tengo todos los ases acá. ¿Entendés? Yo soy el que voy a ganar. La partida está ganada de antemano. Pero si sabés y tenés estrategias. El tema es este. A ver, uno de nuestros poderes dentro de la escuela, que el docente ha perdido sistemáticamente, es el poder del conocimiento. El director debe tener todo el conocimiento respecto de sus docentes. Cuando yo voy a decir algo es porque ya está probadísimo. Y el otro poder que tenemos es la palabra. El director debe escribir muy bien. ¿Por qué? Porque si no, le juega en contra. ¿Sí? Son los dos poderes que tenemos en la escuela. Conocimiento y la palabra. ¿Se entiende, Dani?
Sí, clarísimo. Gracias. Estaba pensando que en una primera instancia lo que se puede narrar, mejor dicho, son como ¿Sí? los propios hechos. Sí. O sea, No, en tales registros figura tal cuestión o ausencia tal, o que se entró a tal hora, y entonces quedas como desligado de que estás acusando, vos como persona, digamos, como si fuese un ataque, y simplemente te estoy dando la posibilidad de generar el descargo. Después una instancia en donde ya no está cumpliendo y bueno, y sí, ya se convirtió en un ataque. el tema es lo que plantea Nacho, el tema es el siguiente. Una cosa es como escribas de manera personal. Yo voy a decir, che, Nacho, Claro, tiraste la yerba fuera del tacho. Bien. Y él me dice, no, pero es distinto que yo vaya y le diga, mira, Nacho, en el artículo tanto de tal norma dice tal cosa. O observo continuamente que estás incumpliendo con tal artículo. Y yo no lo estoy acusando. El que lo acusa es la norma, claro. porque yo lo saco de algo personal. Es decir, yo no digo, yo te vi, yo sentí, yo percibí. No me interesa todo eso, porque eso es subjetivo, emocional. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con la norma. Si el tipo no cumplió con la regla del juego, bueno, justifica por qué no lo hiciste. Dice Vanessa lo que dice. No. Gracias, Vanessa. Yo pensé primero que pedía auxilio porque Marcos SOS, Sí, el Marcos sos tan claro. Pero bueno, a ver, por una cuestión de espacio, tiempo escolar, yo tengo que cortar, director, autoridad, tengo que cortar esto de me dijiste, me dijo, acúsalo con tu mamá, Kiko, y todo esto, porque es una estupidez. Nosotros entramos en la vorágine del chusmerío y lo tomamos tan personal que nos corre de la función. ¿Se parecen esos programas de chusmerío de la tarde en los que se mandaban cartas documento interminablemente? Sí, pero eso tiene un corte. Fíjense que cuando un abogado plantea una carta documento, dice, y es más, por ejemplo, en el Manual de Procesos Administrativos en la provincia de Buenos Aires, dice que cuando alguien configura un presunto abandono de cargo, se debe mandar una cédula de notificación que intime, la palabra es intimo a usted en el tiempo perentorio de 48 horas, le da 48 horas. No es que tiene toda la vida para contestar, no es que hace lo que quiere, no, es una intimación. Y esto tiene carácter jurídico. ¿Bien? Ahora, ya que nombré la cédula, vamos a estas cosas. Tengo un sátrapa dentro de la escuela que no entrega la planificación. No firmó el acta, yo lo vi, estaba en la reunión el tipo, pero no firmó el acta de la reunión. Y yo sé que ese tipo es un granito con pus y en cualquier momento revienta. ¿Bien? Están ahí MA. ¿Y cómo se llama MA que tiene el pelo atado? Marcos, Marcela. Marcela. Me encantan tus caras cuando digo cosas raras, ¿no? Es que yo ya sé tus dichos de memoria, porque vi todos los videos y hay muchas cosas que se repiten, entonces yo ahora estoy con mi amiga al lado y le digo, ahora vas a ver qué va a decir esto, porque te juro, que mientras ahora escucho, te sigo un montón y ya me sé los dichos que se repiten. Me va spoileando lo que dice. Me quedaron muchos dichos, así, de juerga adolescente, porque laburé mucho tiempo con adolescentes y me encantaba como teníamos una comunicación fluida con sus términos. Está bueno, sí. A veces extraños. Pero bueno, volviendo al tema. Yo tengo un tipo que en cualquier momento se la manda y no se notificó. Bien, ¿qué hago yo con este? Porque yo tengo que prever, yo tengo que llegar a mi casa de manera saludable. Yo no puedo volver a mi casa con la carga de todo esto. Yo tengo que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Un tipo así, hay dos cosas para hacer, ¿sí? Una es, si me quiero gastar guita, ¿no? Esto es una, y asegurarme algunas cosas, o conversar en el correo sobre las cartas documentos laborales
si me salen o no algo. Si no me sale nada, aprovecho la carta documento. Si no, me tomo el trabajo de escribir una cédula de notificación que diga lo siguiente, por ejemplo. Habiendo usted estado presente en fecha tanto, en una reunión plenaria, donde se solicitó esto y esto, copio prácticamente el acta, queda debidamente notificado del cumplimiento de las fechas que se plantearon en dicha reunión. Voy a la casa, le pego la carta documento, ¿sí? Me firma, no me firma, hay 3 formas de hacer firmar la cédula de notificación, se la hago firmar, si está, si no quiere firmar, no se preocupe, voy con un testigo, me llevo a alguien, un amigo que salga de testigo, pongo ahí, listo. Esto también va al legajo. ¿Se entiende? Se terminó, o sea, no firmaste porque sos pillo, yo soy más pillo que vos. Tengo que estar 10 pasos adelantado a esta gente. Porque mucha gente considera esto un empleo, lamentablemente. Y esto tenemos que empezarlo a ver como un oficio. Nosotros tenemos que considerarnos profesionales de esto que hacemos. Entonces, ante estas jugadas y tener la estrategia propicia para eso. Para cualquier cosa, la cédula de notificación me viene bien. Docente, solicito que genere un descargo por llegar tarde en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Cédula. ¿Saben qué lindo, qué agrado para alguien tener una cédula pegada en su casa? O recibir una carta documento. Uno me dijo una vez, usted me mandó una carta documento, mi mamá casi se muere. Bueno, flaco, laburá como la gente. O sea, no mates a tu mamá por un disgusto de que sos un irresponsable, laburá como la gente. Punto. Entonces la gente, ¿qué dicen esta gente? Porque después va el pasillo, la sala de profesores. Oh, me mandaron una cédula, me mandaron una carta documento. Sí, sos un empleado. ¿Qué querés que haga? Ley 10430 de empleado público. Ley de procedimientos administrativos. Estatuto del docente. La notificación es fundamental. ¿Se entiende? Fíjense que le estoy dando 2 o 3 herramientas para cortar con ese círculo, porque yo me imagino al director que entra a la escuela y ya tiene otro acta, otra nota de algún docente. Y la verdad que es muy molesto, y sobre todo siendo que ellos son los irresponsables. Entonces yo tengo que perder tiempo en contestarle. ¿Por qué no perder el tiempo, que en realidad lo estamos invirtiendo, en hacer un procedimiento como la gente, lo cerramos al procedimiento y listo? ¿Se entiende? Levantó la mano MA. Dale, decía, abrí. Débora, a mí me pasó al revés. Yo como docente le hice un acta a una profesora. ¿Cortó? ¿Se cortó? Ahora, dale, a ver. Sí, anda medio raro la Google Meet. Se cortó lo último que decías. Si puedes volver a empezar. Lo hice al revés. Yo como docente le había hecho un acta a una profesora porque siempre llegaba tarde a mis clases. 1:20, 1:25. No sé, caminaba despacito. Básicamente le tenía bronca, entonces lo hacía adrede. Y yo fui anotando todos los días, o por lo menos cuando tenía una vez a la semana, los días, las fechas y los horarios. Entonces, bueno, una vez dije, bueno, basta. Hice un acta y fui a dirección y le fui entregando todo lo que fui anotando, registrando, y la directora me dijo, bueno, como que... Pero, ¿vos qué cargo cumplías? Yo como MG. ¿Y pero por qué? Era una profesora de artística. Una profesora, sí. Bien. Sí, de artística, justamente, sí. Y bien, está bien. He hablado con el director, pero bueno, no pasaba nada. Entonces presenté el acta. Bien. En dirección y bueno, quedó ahí. Bien, pará. Ahí también está el tema. Fíjate vos. Si yo presento, soy el docente, como vos decís, sobre, no sé, el profesor de educación física. Tal cual, sí. Bien, ponele. Entonces, yo presento un acta. El acta tiene una fecha.
Cuando vos haces un acta de solicitud de algo, no sé, por ejemplo, algunos quieren hablar con el inspector. Quiero hablar con el inspector porque con usted no puedo hablar, la vicedirectora no puedo hablar. Quiero hablar con el inspector. Bien. Todo eso tiene un proceso, porque hay una jerarquía, y estaríamos saltando la jerarquía, y hay un tiempo. Entonces yo le presento el acta al director, como vos se la presentaste, y entonces le digo en esa acta, Marcos está llegando tarde, Marcos no viene, Marcos esto, no entrega no sé, las correcciones, no evalúa, da clases sin preparar, no, todo lo que quiera, listo. Se la entrego al director, copia de eso, le entrego una, firmame el recibido. Okay, O claro. se la entrego al secretario, es lo mismo, porque son parte del equipo de conducción. Firmame el recibido, tengo la copia. Bien, entonces, a partir de eso, yo tengo que considerar que hay 5 días que tiene ese director, 5 días hábiles que tiene el director para contestarme, porque me tiene que contestar, me tiene que dar respuesta. Entonces, la norma dice 5 días, ¿bien? Yo digo, esperen 10, pero jueguenla bien. Entonces, le doy 10 días al director para que me conteste, y al 10º día, o sea, al 11º día, le presento una nota diciendo, no habiendo tenido respuestas a la nota o el acta de tal fecha, en realidad no es un acta porque lo haces sola, entonces es una nota o una solicitud, pero no es un acta. No habiendo tenido respuestas y de acuerdo a los tiempos de procedimiento, habiendo esperado 10 días, me dirijo a la autoridad correspondiente. No le estoy pidiendo permiso, pues yo ya le planteé una. Entonces ahí yo no estaría saltando en las jerarquías y le presento todo al inspector. A una notita que da, señor inspector, elevo nota de tal fecha donde se solicitó intervención al director y habiendo pasado tantos días, no teniendo respuesta, me dirijo a usted para que proceda. ¿Ves? Y le puedes poner ahí, si querés, algo mejor criterio de la superioridad, etc. El director se puede hacer el tonto, pero no es que se puede hacer el tonto siempre. Convengamos una cosa, nosotros como país, como estructura jurídica, no tenemos obediencia debida con B larga, ¿eh? No tenemos. Eso se quedó desestimado a partir del juicio de la Junta. Nosotros no tenemos obediencia debida. Por más que tengamos un jefe, tenemos que respetar la vía jerárquica, pero no tenemos que hacer lo que se les ocurra. ¿Sí? Vas a tener desbones. ¿Sí? Pensá que vos ya le estás diciendo, o podés ir un día y decir, che, yo te voy a presentar esta nota. ¿Querés que hablemos y que me des una solución? Si no, yo sigo los procedimientos, porque tenés ese derecho. Por eso, las notas no son infinitas. Las notas son muy contundentes. En realidad son 3 notas. ¿Sí? En la solicitud de vista, quiero ver qué es lo que actuaste, quiero ver mi legajo. Ya te doy, Daniel. El recurso de revocatoria, no estoy de acuerdo con lo que vos me planteás, y el de jerárquico en subsidio. El jerárquico en subsidio no se resuelve en el territorio, no lo resuelve el inspector. ¿Sí? Es el que a vos te está acusando o te sanciona, el director, es la revocatoria. Y el jerárquico en subsidio va a la Dirección General de Escuelas al nivel. O sea, el inspector no tiene por qué intervenir acá. El problema que estamos teniendo es que hay muchos directores que se meten en el aula y hay muchos inspectores que se meten en la escuela. Error. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto no permite deslindar responsabilidades. Si yo me meto en el conflicto, soy parte del conflicto. ¿Bien?
el inspector debe guardar un espacio objetivo y el director también tiene que guardar un espacio objetivo para poder generar la prueba, ¿sí? Esto es lo complicado. No sé si aclaré, pero bueno, va por ese lado. Daniel, decime. Dani. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, quería plantearte una situación. ¿Cómo actuar cuando, por ejemplo, vos tenés el mismo cargo dentro del escalafón, ¿sí? Por ejemplo, secretario y jefe de área, ¿no? ¿Cómo actuar? Supongamos que el jefe de área tiene módulos dentro de la escuela y no presenta ninguna documentación. No presenta declaración jurada, no presenta planificación. ¿Cómo se actúa? Porque yo lo he manifestado, he hecho un acta a la directora, por ejemplo, manifestando esta situación y que necesitaba una contestación al respecto de qué hacer con esta persona que está a tu mismo nivel escalafonario, ¿no? O sea, el mismo escalafón. Pero está incumpliendo como profesor y también no presentando la declaración jurada. Yo he tenido esa situación el año pasado, yo hablé con vos en varias ocasiones respecto a esta situación y me retaste porque hice mal el procedimiento, pero bueno, hoy esta situación se vuelve a repetir. Pero bueno, la directora nunca me contestó, nunca me dio directivas, como qué hacer con esta persona, y queda como una nebulosa. No queda en la nebulosa. Vos te quedaste en la nebulosa porque tenés que seguir el procedimiento. Si la directora no te contestó y vos te decís, bueno, habiendo pasado 10 días hábiles sin tener respuesta, me dirijo al superior jerárquico. No es que no hay. Vos no seguís un procedimiento. Primero que nada, acá hay un planteo. Vos estás como jefe de área sobre un docente que en el otro turno es jefe de área. No, yo soy secretario. El jefe de área, sí, en otro turno es profesor, es docente, pero no cumple su función como docente. O sea, no presenta ni nada, ni programa, absolutamente ni una documentación. Ah, bueno. Es fuertísimo, pero No, digamos, es fuertísimo. Yo digo, no es fuerte. Vamos a ponernos las cosas sobre la mesa, porque acá es un tema de que el director y el equipo de conducción hagan lo que tienen que hacer. No es tan difícil. Bueno, yo plantearía lo siguiente: ¿tenés un vicedirector? No. No tenés vicedirector. Sos vos y el director. Somos tres. En el equipo de conducción está el director, el secretario y el jefe de área. Sí, bueno, bien. A ver, acá hay un tema normativo que tenemos que tener en claro. El decreto 2299 es muy lindo, muy garantista y pone al secretario como parte del equipo de conducción. Buenísimo. La verdad es que el estatuto no hace eso. El estatuto diferencia al director, regente y vicedirector en un ítem escalafonario y el secretario, el jefe de área, en otro ítem escalafonario. ¿Bien? Entonces, mucha gente tomó como moda, no sé por qué hizo esto, pero como que el secretario es parte de la conducción y decide. No, mentira, no decide nada. Este es el tema, que además, como plantean la jerarquía, es decir, ¿quién tiene más jerarquía? ¿El jefe de área o el secretario? Hay que ser claro en esto. Si bien están en el mismo ítem escalafonario, las responsabilidades no son las mismas. Bien. Entonces, si yo tuviese este problema y el director no me responde, yo le haría una nueva acta habiendo empezado un nuevo ciclo 2025 y recordando que se solicitó instrucción para proceder con el jefe de área que no cumple en esto y en esto, y no habiendo tenido respuesta, solicito a usted tener entrevista con el inspector respecto de esta situación. Y ahí
tiene que definirse. ¿Por qué? Porque si bien el inspector no es parte de la conducción de la escuela, sí es el que ofrece los cargos. Entonces, si lo pusieron porque es amigo, vecino, amante, no sé, lo que fuese, que se hagan cargo. Entonces uno se corre de esa situación, sigue trabajando y cuando alguien viene a preguntar por qué yo tengo que presentar la planificación y el jefe de área no, o el docente X que es jefe de área no la presenta, y yo le digo, mirá, es un tema entre el inspector, el director y el jefe de área. Digamos, hay una connivencia que no me permite seguir trabajando, pero sí lo llevo adelante, lo planteo en todos los círculos donde pueda, grupo de WhatsApp, etcétera. Sí, yo el año pasado le pedí a la jefa de departamento que me pase una lista de todos los profesores que no han presentado documentación. Sí. Y tengo justamente a este profesor y unos cuantos más que nunca presentaron absolutamente nada. Bueno, entonces, mirá, ya que tenés pruebas, si vos tenés una planilla donde tengas a todos los docentes que entregaron planificación y se observa que este no, es una prueba contundente y además registrada o avalada por un jefe de departamento donde no se presentó esa documentación y te sirve de aval para hablar con una autoridad. Esto, digamos, las evidencias que vos puedas construir respecto de una práctica, y buenísimo, mucho mejor para vos. ¿Por qué? Porque te da el aval de hablar con argumentos. Pero bueno, el tema es dos cosas. Primero, yo entiendo, porque también fui docente y todo, y entiendo que mi laburo sostiene mi familia, ¿sí? Me da un ingreso, etcétera. Y que muchas veces estas situaciones te llevan a quedar tan expuesto que, no sé, al inspector se le ocurre aplicarte un 139. Bueno, por eso yo digo que hay que hacer las cosas inteligentemente, estratégicamente. Es decir, voy a actuar contra este tipo, pero ¿cuáles son los costos-beneficios? ¿Sí? Porque, ojo, también está esto, porque si el tipo tiene el aval del director, obviamente que me va a costar mucho hacer algo. Entonces, hay que ver esto, si tiene el aval del inspector, si tiene el aval del director, si tiene el aval del intendente, si tiene una patota que lo acompañe, no sé. Entonces, analizar estas cosas. Y trabajar estratégicamente para que quede en evidencia, no frente a mí que yo ya sé, que quede en evidencia con otros. Que en una reunión plenaria le saquen en cara, che, ¿por qué vos no presentás planificación? ¿Sí? Para esto yo siempre recomiendo que lean Maquiavelo. Hay que leer a Maquiavelo, porque Maquiavelo plantea estrategias importantes de la gestión. Es decir, ¿yo por qué tengo que ponerle el pecho a las balas? Está bien, se lo puedo poner si eso a mí me significa algo, un beneficio, pero si no me va a significar un beneficio y esto me desgasta, y lo dejo que corra. Si no es responsabilidad tuya, Daniel, vos como secretario no sos responsable en la institución. Si el tipo enseña o no enseña, es un problema del director. Pero cuando vengan estas cosas, si alguien te pregunte a vos, che, pasó esto porque el inspector empieza a investigar, no sé, por una denuncia de un padre, y yo le digo, no, mire, yo en tal fecha le di esto al director. Ya está ahí caído y hace leña. Del árbol caído se hace leña o mueble. Pero sí, hay que ser. Todos me dicen, no, pero qué compañero. No, ellos no están pensando en vos como compañero. No lo están pensando. Entonces, y es más, vos te irás muy caliente a tu casa y andás a ver cómo te manejas con tu familia. Yo digo, ¿qué tienen que ver tu familia? Pero pegale a al que le tenés pena. No le tengas pena. Hacelo que labure. Y déjalo en evidencia. Esto también seamos cuidadosos con nosotros mismos. ¿Sí? Porque mucha gente dice, no, somos compañeros, somos esto. No, mentira. El que es directivo o el que tiene un cargo, nadie lo quiere. Pónganse esto en claro, nadie te quiere. Sos un jefe. Representás a la patronal. ¿Sí?
Y esta lógica la tenemos que interiorizar, porque nosotros en ese cargo no somos amigos de nadie, nadie nos quiere como amigos. Nos quieren por conveniencia, en ciertos momentos. Entonces hay que ser cuidadosos. Nosotros estamos ahí. Primero, cada uno sabrá por qué está ahí, pero yo considero que la escuela es un espacio, o debiera ser un espacio de conocimiento. Y si uno no está, un tipo no está porque tiene que, y no está, listo, trabajemos en función de eso que yo considero. Yo hago eso, ¿no? Es decir, y todo lo que yo pienso, no lo llevo a lo personal. Digo, ¿cómo encaja esto en la norma? ¿Cómo encaja esto en la bibliografía? ¿Cómo encaja esto en los documentos técnicos del nivel? Y entonces hago que ese argumento le dé sustento a mis acciones, ¿no? Poner en evidencia, ¿qué significaría? Por ejemplo, delante de los profesores, decirle que no entrega la documentación, o mandar una lista por WhatsApp y decir, estos son los profesores que no han entregado documentación, algo así. A ver, yo no sé cómo empezaste vos el ciclo lectivo respecto de esa documentación, ¿sí? Tu libro de actas, primero que nada, no es una responsabilidad tuya la planificación. No es una responsabilidad tuya. Yo no sé. Jurada. La declaración jurada. Listo, ahí me gustó más. Si en el acta, yo lo dije hace un rato esto, si en el acta de reunión plenaria que se hizo en febrero o se hizo en marzo, y todos tenían que notificarse sobre la entrega de la declaración jurada para el 1 de marzo, y este muchacho no lo hizo, le mando una cédula. ¿Por qué? ¿Por qué le mando una cédula? Por incumplimiento del artículo 6º, ¿sí? Por incumplimiento de los artículos que corresponden al decreto 2299. Entonces no digo, yo, Daniel Piedrabuena, te estoy acusando de esto. No, usted ha incumplido el artículo 6º, inciso tal, sobre declaración jurada, ¿sí? Y debe presentar dicha documentación en el término de 48 horas. ¿Bien? No la presenta. El tipo no viene a las 48 horas, no la presenta. Hago un acta de incomparecencia con el jefe de departamento, que parece que anda bien con vos. Entonces, con ese de testigo, no compareció con declaración jurada. Punto. Le elevo, por nota al director. Señor director, se siguió el siguiente procedimiento con el docente tanto respecto de declaración jurada. Se notificó en la reunión, le doy el adjunto, ¿sí? le pongo esa copia, se notificó por cédula, se presenta además acta de incomparecencia y no cumplió. Solicito su intervención. Firmame la copia y cuando yo lo tengo, si a los entre 5 y 10 días no me dio respuesta, elevo todo ese legajo al inspector. Ahí tenés todo una carga de prueba respecto de cuestiones que tienen que cumplir los docentes. ¿Se entiende? No queda Mara, ¿no? Ahí no estaría saltando el orden jerárquico, digamos, una vez que haces eso. Si no te contesta la directora, directamente... Si la directora no te da intervención, lo único que haces es informarle, no habiendo recibido respuestas sobre la práctica docente para la cual tenemos que conformar de acuerdo al artículo 128, me dirijo a la instancia superior. Perfecto. Bien. Si tenés duda, me mandas un WhatsApp. Bueno, gracias. Vamos a ir cerrando. Hemos planteado, no sé si vamos a tratar de dos cosas. Acá vienen las noticias así internas. Me estoy fijando algo. Dos cosas. Nosotros vamos a sostener como invitados de trayectoria. Yo dejé de ser presidente, soy el fundador, pero dejé de ser presidente de trayectoria para dedicarme mucho más a mi laburo con Nacho, porque la verdad, no quiero decir gracias a Dios, porque cada demanda que me plantean es
un dolor para las personas que me plantean la demanda, pero bueno, estamos en eso y ayudamos en eso, entre otras cosas. Para trayectorias vamos a seguir con este espacio semanal, que es nuestro, de hacer escuela y de trayectorias. Ahora estoy como invitado de trayectorias, y por otro lado, nosotros vamos a empezar con algunas capacitaciones virtuales, porque si bien nosotros trabajamos con eso todos los días, porque hay gente que se prepara para concursos, para pruebas de selección, sobre escritura, etcétera, etcétera, queremos empezar desde hacer escuela con un proyecto, con 2 proyectos en realidad. Uno de tener los sábados tipo 18 horas un curso, una capacitación, y por otro lado, con hacer escuelas, retomar un espacio que lo habíamos pensado, pero ahora lo queremos hacer concretamente, que se llama Logósfera del Conocimiento, un espacio para pensar, para presentar proyectos, ideas, y que queremos culminar en julio en un evento presencial en una universidad, estamos viendo ahí, y con algunos autores, y bueno, tomarnos varias horas para eso. Así que bueno, estamos tratando también, Nacho, bueno, si querés plantear acá, nuestra plataforma de mejorar un poco más la biblioteca, que se está ampliando. Nosotros estamos poniendo documentación de varias provincias y lo queremos llevar también a cuestiones de Latinoamérica, porque por suerte nos plantean estas cosas y la verdad que bueno, tenemos mucho laburo, a veces no llegamos, pero es eso. O llegamos corriendo como hoy. Sí, llegamos muy sobre el tema, pero bueno, no queremos dejar de dar respuestas, digamos, desde un marco teórico y desde un marco normativo, porque, digamos, acá la cuestión es cómo se hace un equilibrio entre esas 3 cosas, ¿no? La teoría, que uno debiera saberla, la normativa, que también uno debiera saberla y que es de la provincia, pero también los documentos técnicos de cada nivel o modalidad. A veces las respuestas son generales, porque los procesos administrativos son generales, pero luego aparecen casos, por ejemplo, de inclusión, de proyectos personales de inclusión, etcétera, etcétera, que tienen una mirada más del nivel o de la modalidad, y eso, bueno, hay que dar respuestas muy específicas. Pero bueno, la verdad que acá es donde nosotros queremos invitar, así como este espacio, pero un espacio donde si alguno tiene un proyecto, una idea, quiere publicar algo y nosotros lo podemos acompañar de alguna manera, bueno, armar un espacio de discusión, porque, a ver, lo que yo les planteo es una teoría desde mi experiencia que pude llevar a la práctica y que, digamos, no me gusta que no respeten la autoridad, porque yo creo que cada uno se ganó su espacio de autoridad, más allá de lo que puedan pensar los demás, de las creencias que puedan tener los demás. Si uno está en un lugar, se lo ganó. Ahora, si yo me lo gané, es una parte normativa, pero no lo legitimé. Yo lo legitimo con el tiempo y con mi accionar, una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Eso implica que nosotros sigamos formándonos todo el tiempo, ¿sí? Porque también para un director, y esto yo se lo digo a todo el mundo, lo recomiendo, es, si me equivoqué, hay un artículo que a mí me ampara, que es el artículo 115 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Tengo que reparar el error. Y cuando yo soy capaz de reparar el error, mi autoridad se potencia, ¿sí? Muchas veces nosotros nos han formado con que el error es malo y no me tengo que hacer cargo, y yo digo lo contrario: te equivocaste, le bajaste la nota a alguien, te equivocaste, no hiciste el procedimiento, bueno, lo reconoces, tal vez se acuerden de tu mamá, tu abuela, etcétera, etcétera, pero las cosas se ponen en su lugar, ¿sí? Entonces, bueno, esto. Queremos armar, no queremos, ya estamos laburando con Nacho. Te interrumpí, Nacho.
No, es eso, básicamente, es tener un lugar de intercambio, algo que, no sé, en otros ámbitos, como en la universidad, en la academia, los científicos, lo tienen todo el tiempo, y es, cada tanto surge un congreso, cada tanto se reúnen e intercambian cada uno en qué está trabajando, y eso produce una sinergia, y eso no lo veo tanto en los docentes entre sí, que encima... Que tampoco es que tiene que ser tan a veces teórico como lo es la academia, sino que el intercambio de experiencias me parece que es muy importante en este ámbito y nada, activar eso me parece como un buen encuentro, un punto de encuentro y también quizás de catarsis como a veces lo son estas reuniones semanales. Pero nada, bueno, encontrar un marco para eso. Sí, acá voy a decir una cosa. Leonardo dice, gracias, yo estudio mirando tus videos. Sí, bueno, pero no sé si alcanzo solo con mi video. Acá les quiero decir una cuestión. Vamos a ponernos del otro lado, del lado del docente que es acusado, es investigado. ¿Bien? A mí me llaman muchos docentes o muchos directivos que me dicen, me aplicaron un 139, me acusan de esto, la verdad que las cosas son infundadas, no tienen relación. Bien. Yo en estos casos, digamos, hago como de defensor, entre comillas. Primero que nada, yo nunca defiendo, nunca presento un recurso sí, ay Dios, se me fue el nombre. Nunca presento un descargo cuando alguien viene y me dice, usted va a ser sancionado por tal cosa. Yo no presento un descargo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el descargo? El descargo invita a que yo justifique eso. Y cuando yo justifico, estoy asumiendo la culpabilidad de alguna manera. Bien, entonces, ¿cómo trabajar? Negaste en realidad otra posibilidad, que es la de que algo esté viciado administrativamente y eso... Bien, ahí va la... Perdón. No pasa nada. Pero ahí va la defensa. Yo cuando escribo un recurso para alguien, jamás planteo, si a mí me dicen, usted robó cooperadora. Yo no hablo del robo de cooperadora. ¿Por qué? Porque yo no lo hice. Por lo tanto, no me tengo que defender. Además, toda la carga, que está, Marcela, ¿qué decís? Está muteada, si quieren hablar, chicas. No, dije, mirá qué importante cuando mencionaste lo de la cooperadora. Bien. No, entonces, cuestiones de la escuela. No. Los procedimientos administrativos, en el caso de que a mí me estén culpando de algo, primero es que me notifiquen. Es, Marcos, usted va a ser investigado por tal hecho. Tengo que tener, porque es un derecho constitucional, el derecho a la información. Me notifiquen, es un procedimiento. ¿No se cumplió ese procedimiento? Puedo plantear la nulidad, porque ese ya está viciado. ¿Bien? Yo no hablo de la cooperadora cuando defiendo, ¿listo? Segundo, la investigación. La investigación es un procedimiento que tiene protocolos determinados. Primero, si hay denuncias, las denuncias tienen que estar ratificadas o rectificadas. ¿Bien? Tengo el derecho a vista de lo actuado, pero eso ¿cuándo? Después de los 5 días de la investigación. ¿Bien? Cuando termina de investigar el que investiga, me tiene que dar un criterio y que a partir de ese criterio me va a desplazar o me va a sancionar. ¿Bien? ¿Por qué me puede desplazar? Para que siga a una investigación más precisa, el presumario. Bien, entonces me tiene que volver a notificar todo eso. Fíjense, el proceso de notificación es constante. En ese espacio yo voy a presentar recursos de revocatoria y de jerárquico en subsidio, que se tiene que dar cumplimiento a la vista, artículo 164. Entonces, yo, como defensor, digamos, ataco el procedimiento. ¿Por qué? Hay un tercer procedimiento, que es la sanción. Yo no puedo sancionar directamente, excepto que vea que el docente está matando a alguien. Bueno, listo, ahí ya actúo.
punto, se sanciona. Pero si no está pasando eso, yo tengo que notificarlo, investigarlo y luego generar el proceso de sanción, que primero es, te notifico que te voy a poner tantos chachás en la cola y vos podrás recusar. Tenés el espacio, yo te tengo que dar el espacio, te tengo que dar la vista y te tengo que dar la posibilidad de que vos tengas a ser oído en la defensa. Estos son principios constitucionales. Claro, no firmás en disconformidad, firmás de que te notificaste y luego presentás el recurso. Bien, la firma en disconformidad no existe, excepto en el set 4 que dice firma en disconformidad. Todas nuestras acciones tienen distintos procedimientos. Los procedimientos se abren y se cierran. Si no se cierran, ¿sí?, quedan nulos, ¿sí?, porque se siguió en función de un argumento que no respeta ciertas cuestiones como los principios constitucionales. Fíjense que acá la aplicación de la Constitución es algo práctico y concreto, y no solamente en la justicia civil o penal. En la justicia administrativa, que es la que nosotros tenemos como instancia, ahí también se deben aclarar. Y son 4 principios básicamente, y hay otros más que podemos llevar adelante. Primero, el principio de legalidad es uno, el principio de presunción de inocencia, del debido proceso y de la tipificación. ¿Sí? Yo, si miro algo, el accionar de un inspector, y que ustedes a veces miran el escrito, se pueden dar cuenta de la carga subjetiva que hay. El director, yo estoy con un caso que los directores fueron a hacer un acta de entrevista para desplazar a la persona y off the record no lo escriben. Dicen, no uses el sello para firmar la notificación. ¿Cómo no uses el sello? Si es la directora. Y segundo, ¿cómo la nombran en las actas? Señora tanto. Ni siquiera docente. Esto es ningunear a la persona y además atenta contra el derecho constitucional de la identidad. Uno no solo es Marcos Polo. Yo soy Marcos Polo y mi sello. Y cada uno que está en su lugar y su rol y su función, porque nosotros confundimos rol, función y responsabilidad. Y entonces, ¿cómo yo no voy a firmar con mi sello? Si es lo que me identifica a mí. ¿Se entiende? Entonces, esto ya es un prejuicio. Y yo, si analizamos el escrito, ya desde ese lugar lo que se intenta hacer es invalidar el procedimiento por un prejuicio, porque ya no se validó la presunción de inocencia. Ya es culpable, le saco el sello, le saco la identificación. Firmame como Juana de los Palotes, señora tanto. No, no es así. Eso ya se nota, denota bien acá para Daniel, en el lenguaje tiene que ser coherente, cohesivo, y tiene que existir lo que en la lengua se llama denotación y connotación, ¿sí? Lo que es la lectura entre líneas de los mensajes. Esto favorece mucho a quien escribe si lo sabe hacer con estrategia, ¿sí? Y mucha gente escribe mucho. Yo, por ejemplo, ahora tengo un recurso de 25 hojas y estoy peleando por generar una síntesis, porque, digamos, mientras menos se habla, más contundente se es, ¿sí? Esto es un principio de la escritura. Uno, mientras más síntesis genera, más claro queda el mensaje. Pero, como yo les dije, hay que invalidar tantos procedimientos que me lleva a escribir más de 20 hojas. Para mí es terrible porque no me gustan los recursos donde no hay síntesis. ¿Sí? Esto es una cuestión personal, pero bueno, a veces pasa esto, ¿no? Es decir, ¿cómo utilizamos la lengua? ¿Cómo utilizamos la palabra? Así que bueno, quedamos ahí para la próxima. Si les parece, nos volvemos a encontrar. Bueno, que tengan linda noche y me alegro de que hayamos vuelto los miércoles
No, los jueves. Hoy jueves. Y porque estábamos muy complicados. El muchacho Ignacio Tula se quiere recibir. Soy el culpable. Sí, es el culpable. Siempre soy el culpable del cambio de miércoles a jueves, miércoles. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos, que tengamos. Saludos, gracias.